¿Y si la muerte es solo un cambio de frecuencia? La teoría cuántica del más allá. La muerte, la última frontera de la existencia. Durante siglos, la humanidad ha intentado comprender su significado, encontrar respuestas en la religión, en la filosofía, en la ciencia. Nos han dicho que la muerte es el fin, el apagón definitivo de la conciencia. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre la muerte estuviera basado en una premisa equivocada? Si todo en el universo vibra, si la energía nunca desaparece, sino que solo se transforma, ¿no sería lógico pensar que la conciencia también lo hace? En lugar de extinguirse, simplemente podría desplazarse a otro nivel de realidad, igual que una emisora de radio sigue existiendo aunque cambiemos de frecuencia. Desde la física cuántica hasta la neurociencia y los estudios sobre experiencias cercanas a la muerte, hay cada vez más indicios de que la conciencia no es un simple producto del cerebro, sino algo mucho más profundo, algo que no se apaga con la muerte del cuerpo físico. La realidad cuántica. El observador crea el mundo. Uno de los descubrimientos más inquietantes de la física moderna es el experimento de la doble rendija. En este experimento se ha demostrado que el comportamiento de una partícula cambia dependiendo de si es observada o no. Cuando no hay un observador, la partícula se comporta como una onda, es decir, existe en un estado de superposición, como si estuviera en múltiples lugares a la vez. Pero cuando es observada, colapsa en una única posición y se comporta como una partícula sólida. Esto implica algo sorprendente. La realidad no es objetiva, sino que está directamente influenciada por la conciencia del observador. Si esto ocurre en el nivel cuántico, donde toda la materia tiene su origen, no podría significar que la conciencia misma es el elemento fundamental de la realidad. Y si esto es cierto, ¿qué ocurre cuando el observador muere? Robert Lanza, biólogo y autor de la teoría del biocentrismo, propone que la conciencia no es un mero subproducto del cerebro, sino el factor central que da forma al universo. Según esta teoría, la muerte no es más que una ilusión. El tiempo y el espacio no existen de manera objetiva, sino que son construcciones mentales dentro de nuestra percepción. Esto encaja con lo que nos dice la física cuántica. Si el espacio-tiempo es solo una estructura emergente y la conciencia es la que determina la realidad, entonces la muerte solo sería una transición de un estado de percepción a otro. El cerebro como un receptor de conciencia. Durante décadas, la neurociencia ha tratado de explicar la conciencia desde una perspectiva materialista, asumiendo que emerge de la actividad cerebral. Sin embargo, cada vez más científicos están empezando a cuestionar esta idea. El Dr. Karl Pribram, neurocientífico, propuso el modelo del cerebro holográfico, en el que la mente no es un producto del cerebro, sino que éste actúa como un receptor que decodifica información desde un campo más amplio. Esto sugiere que la conciencia podría existir fuera del cuerpo y solo utilizar el cerebro como una interfaz para interactuar con la realidad física. Si esto fuera cierto, entonces la muerte no sería el fin de la conciencia, sino simplemente la desconexión de un canal de percepción para sintonizar con otro. Aquí es donde entran en juego las experiencias cercanas a la muerte o ECM. Miles de personas que han sido declaradas clínicamente muertas han informado haber visto su propio cuerpo desde fuera, haber experimentado una sensación de expansión de la conciencia, haber viajado a través de un túnel de luz e incluso haber recibido información que luego se ha verificado como precisa. Casos documentados han demostrado que personas con muerte cerebral han sido capaces de describir con detalle conversaciones y eventos que ocurrieron en su entorno mientras estaban clínicamente muertas.
Esto desafía por completo la idea de que la conciencia esté confinada al cerebro. El universo como una matriz de frecuencias. Si la conciencia no es una función del cerebro sino un campo que lo trasciende, ¿qué determina nuestra experiencia en una u otra realidad? Todo en el universo, desde la luz hasta el sonido, desde los átomos hasta las galaxias, está basado en vibraciones y frecuencias. Incluso la estructura del ADN humano emite frecuencias medibles. La resonancia de Schumann, una frecuencia electromagnética generada por la Tierra, parece estar en sincronía con las ondas cerebrales humanas. Esto sugiere que nuestra percepción de la realidad podría estar determinada por la frecuencia en la que vibramos. ¿Y si la muerte fuera simplemente un cambio de sintonía dentro de un campo de frecuencias más amplio? Posibles pruebas de que la conciencia no desaparece. Si la conciencia no se extingue con la muerte, deberíamos encontrar indicios de ello en diversos fenómenos. Las ECM y la sensación de un mundo más real. Personas que han estado clínicamente muertas describen una realidad más vívida, con colores más intensos y una sensación de omnipresencia. Esto sugiere que la conciencia, al liberarse del cuerpo, puede percibir una dimensión más amplia de la realidad. El entrelazamiento cuántico. En la física cuántica, dos partículas pueden permanecer conectadas aunque estén separadas por millones de kilómetros. Si la conciencia tuviera una base cuántica, es posible que nuestra identidad no se limitara al cuerpo, sino que estuviera entrelazada con una realidad más grande. Casos de niños con recuerdos de vidas pasadas. Investigaciones del psiquiatra Ian Stevenson han documentado cientos de casos de niños que recuerdan vidas pasadas con detalles verificables. Esto sugiere que la memoria y la identidad pueden trascender una única existencia física. Experimentos con percepción remota. Se han realizado pruebas en las que individuos han sido capaces de describir lugares y eventos a distancia con precisión sin haber estado nunca allí. Esto indicaría que la conciencia no está confinada al cuerpo. Si la conciencia no desaparece y la realidad es una estructura de frecuencias, entonces la muerte podría no ser más que un cambio de banda de percepción, como cambiar de emisora en una radio. ¿Podemos cambiar nuestra frecuencia en vida? Si la muerte es un cambio de frecuencia, ¿podemos acceder a otras realidades sin morir? Algunas tradiciones espirituales han explorado esta idea durante siglos. El budismo tibetano y la práctica del bardo. Los monjes tibetanos han desarrollado técnicas para moverse entre estados de conciencia incluso después de la muerte. La meditación y los estados alterados. Estudios han demostrado que meditadores experimentados pueden alterar sus ondas cerebrales y entrar en estados de percepción más allá de lo normal. Los sueños lúcidos y las experiencias extracorporales. Algunas personas han aprendido a controlar su percepción durante el sueño y a experimentar realidades alternativas. Todo esto sugiere que el universo en el que vivimos puede ser mucho más maleable de lo que creemos. La muerte no como final, sino como el despertar a otra realidad. Si la conciencia fuera una onda que no se destruye, sino que se transforma, la muerte dejaría de ser un vacío aterrador y se convertiría en un portal a una nueva forma de existencia. Esto cambiaría por completo nuestra percepción de la vida.
Y entonces, si morir fuera solo cambiar de frecuencia, ¿qué significaría realmente estar vivos? Si este contenido te ha resultado interesante, suscríbete al canal, comparte este vídeo con alguien que creas que pueda apreciarlo y te invito a explorar los demás vídeos existentes. Hasta siempre y muchísimas gracias.